Muy buenos días, mi amigo, mi amiga. Te saluda el pastor Funes. Damos gracias a Dios por un día más que el Señor nos da de bendición. Sin duda alguna es una bendición muy grande porque cada día son nuevas sus misericordias, dice su palabra. El tema que vamos a ver o a escuchar, como quiera decirlo, es un tema muy hermoso porque habla sobre la gracia. La pregunta es, ¿se acaba la gracia? Es una pregunta que muchas personas se han hecho, otros la han pensado mucho en realidad, pero a la luz de la palabra, ¿se acaba la gracia o sí? Sabemos que la gracia es un beneficio de parte del Señor, lo cual es una concesión gratuita del perdón e indulto de la pena o perdón total de nuestros pecados. Sin duda alguna es algo muy hermoso, muy hermoso porque, digámoslo de esta manera, el Señor nos ha perdonado de todo pecado y inclusive la palabra dice que Él nos ha limpiado de toda maldad. Entonces el tema de hoy se llama ¿Se acaba la gracia? ¿Qué cree usted? ¿Se acabará en algún momento la gracia de Dios? Bueno, para eso vamos a leer la palabra de Dios, la cual nos va a enseñar esa parte de la palabra de Dios, si se acaba o no la gracia. La palabra de Dios nos habla en Amós 8, 9 al 12. Vamos a buscar la palabra de Dios, eso está en el Antiguo Testamento, por si lo quieres encontrar, buscar, ahí en Amós, donde la palabra de Dios nos habla muy claramente en Amós 8, 9 al 12. Escucha qué tremendo lo que la palabra de Dios nos habla, donde Él especifica lo que podría llegar, digamos que a suceder hasta cierto punto, por decirlo de esta manera. En Amós 8, 9 dice la palabra de Dios. Vamos a leer, como dije, hasta el 12. Escucha lo que la palabra de Dios nos enseña. Y dice así la palabra de Dios. Quiero que lo escuches. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares, dice la palabra, oiga bien, y todos nuestros cantares, ¿qué dice? Dice la palabra, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Qué tremendo está esto, ¿cierto? Y haré poner cilicio o tristeza sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en el llanto de un unigénito, como de un bebé, dice su palabra, y su postrimería como día amargo. He aquí, dice en el 11, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar,
desde el norte hasta el oriente, oiga esta parte, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Qué impresionante esa parte, ¿no? Qué impresionante, mi amigo, mi amiga, cómo la palabra de Dios ha ido cumpliéndose al pie de la letra. En el tiempo de hoy, por ejemplo, podríamos decir que hay gente que ahora no quiere ni siquiera escuchar la palabra de Dios. Consideran simplemente como algo religioso, cuando en realidad es una palabra que Dios está dándonos para que nos preparemos para el día glorioso de su venida e inclusive para lo que la palabra le llama también como el juicio final. Ahora bien, la palabra de Dios nos habla en Amós, en el versículo primero, aquí donde leímos, en el 8:9, que acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Si bien es cierto, en Costa Rica al menos, en ese tiempo, esa fecha no estaba aquí yo, pero en ese tiempo hubo un eclipse que a mediodía se oscureció el día, valga la redundancia. Pero van a suceder más cosas tremendas según la palabra, porque aquí nos está hablando en el verso 11 que he aquí vienen días, dice el Señor en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y el problema es que andarán de mar en mar, del norte hasta el oriente, discurriendo, buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Cuándo va a suceder esto? Bueno, esto va a suceder cuando el rapto de la iglesia suceda. Y lo más tremendo es que en el momento que el rapto suceda, obviamente acaba la gracia. Acaba el perdón, el indulto de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque no solamente la iglesia se ha ido, sino con ella el Espíritu Santo. Y dice la palabra que el Espíritu Santo es el que convence de pecado a la humanidad. Es el que convence a la humanidad del pecado. Y si el Espíritu Santo no está, ¿quién le convencerá entonces? Lastimosamente, aquellos que se queden a la luz de la palabra van a entender lo que está sucediendo. Ya no es que el Espíritu Santo les va a iluminar, sino el conocimiento que ya tienen de Dios y de la palabra. Sin embargo, en el tiempo de ahora, puede ser que la gracia se acabe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que les dará comezón de escuchar la palabra y no la van a hallar. Cuando el pueblo ya se haya ido, la gente buscará la palabra para escucharla, porque solo en ella van a poder, entre comillas, encontrar paz en su corazón, en sus vidas. Pero al no encontrarla, te puedes imaginar el dolor y la tristeza y la angustia que pueden sentir estas personas. En Éxodo, vamos a ir también a la palabra de Éxodo 33, verso 19. Ahí también en el Antiguo Testamento vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. 33, en el verso 19 de Éxodo, la palabra de Dios nos habla de la siguiente manera. 33, 19 dice: y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Va a llegar el momento, amiga y amigo, de que será Dios quien decide si te perdona o no. ¿Qué te parece? Él quedará, a la merced de cada uno de nosotros. Usted y yo, en el tiempo de ahora, del momento del ya, estamos viviendo bajo la gracia de Dios. Estamos viviendo bajo la gracia y misericordia de la muerte de Cristo en la cruz.
es decir, que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, entonces a través de Cristo dice la palabra que Él intercede ante el Padre por nuestros pecados. O sea, el Señor está intercediendo por mis pecados y por tus pecados. Pero llegará el momento, como dice aquí en el verso 19, llegará el momento en que Dios mismo dice que Él tendrá misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para los que, oiga, les seré clemente. Te voy a decirlo un poco popular para que me entiendan mejor esta expresión de lo que Dios quiso decirnos. Y dice, yo haré pasar todo mi bien delante del rostro y proclamaré el nombre de Jehová, dice la palabra. Dice, delante de ti. Como quien dice, Señor, yo voy a poner toda esta gente delante de ti y voy a pasarte delante de tu rostro a todas estas personas que no han querido escuchar tu palabra, que simplemente están gozándose en la maldad y lo que menos hacen es buscar tu presencia. Eso es lo que dice la palabra. Te los muestro, te los paso delante de tu rostro, Señor. Proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, delante de estas personas. Y el Señor dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Es decir, cuando estamos delante del Señor, el Señor va a llegar el momento y decidir a quién va a perdonar y a quién no le va a perdonar. Tal vez suene un poco extraño, pero es una verdad. ¿Por qué le voy a decir esto? Porque la palabra de Dios dice que lo que el hombre siembra, eso recoge. Si el hombre siembra odio, pecado, desobediencia delante de Dios, entonces eso es lo que va a recoger. Pero cuando una persona se arrepiente de corazón y se aparta de su maldad, alcanzará gracia y misericordia. Pero la palabra de Dios dice que llegará el momento, escúcheme, llegará el momento de que Jehová mismo tendrá misericordia del que Él tendrá misericordia, del que Él quiera tener misericordia. Llegará el momento que ya no hay gracia, sino que habrá juicio, dice la palabra. Y seré clemente con el que yo quiera ser clemente, dice el Señor. Entonces llegará el momento, hasta cierto punto, de que esa gracia podría llegar a acabar. Escuchaba una vez una predicación del hermano Billy Graham, y el hermano Billy Graham decía, cuando una persona pide 10,000 veces, por decirlo de esta manera, el perdón por un mismo pecado, va a llegar un momento que su gracia se va a agotar. Va a llegar un momento que su misericordia se agota hacia una persona porque es como un juego. Es como que estuviera jugando con la gracia, con la misericordia del Señor, y con eso no se juega. Muchos menosprecian su gracia. La palabra de Dios lo dice en Gálatas 5:1 y también vamos a leer el 4. Vamos a buscar la palabra de Dios, lo que nos dice en Gálatas 5, verso 1. Qué tremendo es la palabra de Dios. Escucha lo que dice así la Escritura. En Gálatas, ¿ya lo tienes? 5, verso 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La palabra dice, estad pues firmes en esa libertad. El Señor quiere que usted se mantenga firme en su libertad. El Señor quiere que usted esté constante en la libertad que Dios le ha dado. Pero qué triste si una persona se aparta de la libertad de Cristo, prácticamente está menospreciando la gracia que Dios le ha dado. En el verso 4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la palabra de Dios habla así de la gracia, te ligáis, o sea, hay gente que dice, bueno, por la gracia soy salvo, puedo hacer lo que quiera. Por la gracia estoy libre. Por la gracia, bueno, como decía una vez alguien por ahí, puedo vivir la vida loca porque ya soy salvo por gracia. Pero resulta que la palabra de Dios dice que tú te ligaste
de lo que es la gracia de Dios y caíste bajo la ley, justificándote a ti mismo, lo que yo hago no está mal. Sabes, hay gente que dice, pero usted puede hacer esto, usted puede hacer aquello, usted puede hacer acá, puede hacer allá, y esto no es malo. Para ustedes todo es malo, pero ¿qué están haciendo? Justificándose por su propia ley. Mientras que los que se justifican por su propia ley están cayendo de la gracia. Entonces, esa gracia se acaba para estas personas, para aquellas personas que dicen ellos que están bien, estando mal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquellos que menosprecian la gracia de Dios, que viven en la vida loca, aún, entre comillas, y yendo a la iglesia, entre comillas, buscando su presencia, pero viven más en el mundo que en el Señor, para esas personas, oiga bien hermano, hermana, para esas personas se está acabando la gracia. Está perdiendo la gracia de Dios. En 2 de Corintios 6, verso 1, la palabra de Dios también nos habla en ese capítulo de 2 de Corintios. Vamos a buscarlo, 6, verso 1. La palabra de Dios nos habla también en este capítulo del 6, verso 1. Escucha lo que dice la Escritura, para que también lo tengas en cuenta de lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Dice, así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no, oiga bien, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, aquí la palabra de Dios dice el apóstol Pablo a los Corintios, hermanitos, por favor, ustedes que son colaboradores, ustedes que también predican y enseñan la palabra, pero sí les exhorto una cosa, que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si usted, hermana y hermano, amiga y amigo, menosprecia la gracia de Dios, se acaba la gracia para ti. Se puede acabar esa gracia para nosotros cuando menospreciamos la gracia que Cristo hizo en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz no fue jugando, no era un cuadro, no era como decía Madonna, era un hombre sexy en una cruz. Dios reprenda al diablo. Pero déjeme decirle una cosa, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y su gracia fue manifestada en cuerpo, alma y espíritu, en todo su ser para con nosotros. Pero esa gracia se puede acabar desde el momento que usted menosprecia esa gracia. En el momento que usted menosprecia la gracia y ama más al mundo, su gracia se está acabando. ¿Se acaba la gracia? Sí, si usted menosprecia lo que Dios ha hecho en la cruz por sus pecados. Por eso, hermana y hermano, amigo y amiga, aprovechemos hoy su gracia. Aprovechemos la gracia ahora, que es cuando estamos en vida y ahora que el Señor no ha venido todavía. Porque cuando Cristo venga y lleve a su iglesia en un abrir y cerrar de ojos, su gracia terminó. Porque los que quedan aquí tendrán que dar su propia vida por su salvación. Porque la palabra dice que ya no hay sacrificios más por los pecados. ¿Entiendes esa parte? No hay más sacrificios por los pecados. Tú tendrás que dar tu propia vida. Tendrás que correr y tratar de todas las cosas que van a suceder después que Cristo se lleva a su iglesia. Su gracia se acabó. Pero mientras estemos bajo la gracia de Dios, bajo la gracia de la muerte de Cristo, debemos de aprovecharla ahora que estás en vida, ahora que aún no ha venido Cristo, porque cuando Cristo venga, se acabó la gracia, mi hermano, se acabó la gracia. En Hebreos 12, 15 al 17, vamos a buscar qué dice la palabra de Dios, ahí en Hebreos, vamos a buscar qué dice en Hebreos 12, la palabra de Dios es correcta en todo lo que hace. 12, 15 al 17. ¿Qué te parece? Vamos a leerlo para que usted y yo podamos
entender qué es lo que el Señor nos quiere hablar en este día. Del 12, Hebreos 12, 15 al 17. Quiero que pongas atención a la palabra de Dios. Dice así: escucha lo que las Sagradas Escrituras nos dicen el día de hoy. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o prófano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad, oiga esta parte, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermano y hermana, hoy en día hay mucha gente que están como Esaú. Están vendiendo su salvación, su gracia, están vendiendo su primogenitura por cosas del mundo. Y aunque dice la palabra en el verso 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Aquellas personas que están en las cosas de Dios, pero que se van al mundo, o simplemente están, como dice el dicho, con la pelota para allá y para acá, con el mundo y Dios y el mundo, que no son ni fríos ni calientes, esas personas van a perder la gracia de Dios. Como pasó con Esaú, quería recuperar su bendición y fue desechado. Aún con lágrimas dice la palabra que no hubo oportunidad para el arrepentimiento, o sea, no hubo oportunidad ni cuando se arrepintió, aunque la procuró, dice, con lágrimas. Pero aún así no recibió la bendición. Hermana y hermano, amigo y amiga, Dios, aunque haya arrepentimiento en tu corazón y procures con lágrimas y llantos, llegará el momento de que no habrá gracia para ti si no procuras buscarla ahora. Porque cuando Cristo venga, como dije al principio, cuando Cristo venga, esa gracia se acabó, esa gracia se acabará, esa gracia se fue con la iglesia y con el Espíritu Santo. Pero si tú la tomas ahora, en este momento que Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros, es el momento de tomar su gracia, su perdón, su misericordia, su amor. Pero si no, la gracia se va a acabar. Debes de tomarla ahora. Su gracia se acaba, amigo y amiga. Mira lo que dice Apocalipsis 22:11. Uy, qué tremendo este versículo también, hermano. Apocalipsis 22, en el verso 11, en el último capítulo del Apocalipsis 22:11. Qué increíble lo que la palabra de Dios nos habla. Escucha, el que es justo, sea justo todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Sabes qué nos da a entender la palabra de Dios aquí? Que cuando el Señor comience a tomar a su pueblo, el que es injusto se quedó injusto. El que es justo, que se mantenga justo. El que anda en el mundo, que se mantenga mundano últimamente. Pero los que estamos en el Señor, dice, más a los que se están santificando, santifíquense más. Quiere decir, hermana y hermano, que usted y yo, si estamos en la iglesia, santificándonos es la palabra. Si usted y yo estamos en la iglesia, santificándonos para Dios, santifiquémonos todavía. No vivamos en el mundo y en las cosas de Dios. Dice, santifiquémonos todavía. Porque al que está en el mundo, le dice, si estás en el mundo, estés en el mundo. Si estás en el Señor, es en el Señor. Eso es lo que nos quiere dar el Señor entender.
que ninguna persona puede estar sirviendo a dos señores, al del mundo o a Dios, a las riquezas y a Dios, amar a Dios o amar al mundo. Por eso la palabra dice, si eres santo, santifícase todavía. Si eres justo, mantén la justicia o practica la justicia. Pero el que está en el mundo, sea mundano todavía, como quien dice. Ya que aquí lo menciona y dice, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Es decir, si va a estar en el mundo, esté en el mundo. Si va a estar con Dios, esté con Dios. Pero no puede estar con los dos. Y eso significa que la gracia termina. ¿Por qué termina la gracia? Porque te está diciendo, si vas a estar en el mundo, quédate en el mundo. No hay gracia para ti. Pero si vas a estar con Dios, habrá gracia para ti. Y usted dirá, perdón hermanos, usted dirá en ese momento, ¿qué sucede con uno que está en el mundo y se arrepiente? Si se arrepiente ahora que hay gracia, si se arrepiente ahora en este 2025 que estamos bajo la gracia de Dios a través de Cristo por la muerte de la cruz, habrá salvación para tu vida. Pero llegará el momento, como te dije, que si estás en el mundo y estás en la iglesia, si estás en la iglesia y estás en el mundo, llegará el momento de que esa gracia va a terminar para ti. Por eso la palabra dice, si estás en el mundo, sigue en el mundo. Si estás en el Señor y estás viviendo santamente, santifícate más. Eso es lo que nos quiere dar a entender la palabra de Dios. Ahora Isaías, escucha, Isaías 26, 8 y 9. ¿Qué dice la palabra de Dios también? Ahí Isaías, en el Antiguo Testamento, vamos a buscar. Y esto es algo tremendo de Isaías, como Dios le revela. Esto es una revelación de Dios para Isaías, para este tiempo. 26, el 8 y 9 de Isaías. Vamos a leer lo que la palabra de Dios nos quiere decir ahí. Vamos a buscarlo. 26, 8 y 9. Escucha lo que la palabra de Dios dice. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, eso está hablando, en tanto que me dure la vida dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicio tuyos en la tierra, oiga, voy a leer esa parte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden juicio. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces aquí Isaías decía, Señor, mientras mi alma esté en mí, mientras tenga vida y esté mi espíritu de vida dentro de mí, madrugaré para buscarte, dice. Madrugaré para buscarte porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenderán justicia. Hasta ese momento la gente entenderá quién manda aquí, como quien dice. La gente entenderá quién es el verdadero Dios. La gente va a entender que ningún ídolo e imagen, aunque digan esta imagen no es de un Dios ajeno, lo siento papá, pero esa imagen obedece a la desobediencia hacia Dios. Lo que sea, Dios no lo permite que adoren, ni exalten, ni hagan ninguna honra a ninguna imagen, ya sea de yeso, de madera, de lo que sea, a ninguna. Y Dios va a poner juicio en aquel momento y sabrán quién es Dios. En Apocalipsis 6, 12, verso 17, y ya casi terminamos con este. Escucha, Apocalipsis 6, en el 12, vamos a leer hasta el 17, y vas a ver lo que la palabra de Dios nos habla. Mire cuando abrió, dice, oiga bien esto, dice, miré cuando abrió, dice el apóstol Juan cuando recibió esta visión, miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio,
y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y todas las islas se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían, oiga bien esto, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre vosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Esto que estoy leyendo, Apocalipsis, la palabra de Dios en el Apocalipsis 6, 12 al 17, es un acontecimiento terrible del juicio que viene para este mundo, del juicio de Dios que viene para esta tierra, porque ya se acabó la gracia. El día de hoy, como le dije, estamos bajo gracia. Jesús está intercediendo por nosotros, pero esa gracia se va a acabar pronto. Y como dice la palabra en Apocalipsis 22:11, el que quiere estar en el mundo está en el mundo. El que quiere ser justo, sea justo todavía. El que quiere estar o santificarse, santifíquese todavía. Pero va a llegar el momento que la gracia de Dios se acabará. Llegará el momento de Dios cuando la trompeta suene y se lleve a su pueblo. Cuando se lleve a su pueblo y comience a volar y a volar y a volar hasta el tercer cielo, a estar con Cristo en ese lugar, la gracia se va a acabar. Y ya no habrá gracia, misericordia en esta tierra, dice la palabra del Señor. Por eso, amigo y amiga, en el nombre de Jesús, yo le pido, por favor, entregue su vida al Señor. Entrégala. Pídale perdón al Señor por sus pecados, que todavía hay gracia a través de Jesucristo. Jesús está intercediendo, dice la palabra, ante el Padre. No es María, no es Lucas, no es ni Marcos, ni nadie. Es Cristo mismo. Y el Espíritu Santo es el que intercede con gemidos indecibles ante el Padre igualmente. Como quien dice, traduciéndonos nuestras palabras para que podamos entenderle y Él nos pueda entender igual. Hermano y hermana, Jesucristo es el que está intercediendo. No se deje engañar por el diablo. Han salido un montón de santos y todos están muertos, pero nuestro Cristo está vivo. Él está vivo y es el que viene una vez más. Cuando la trompeta suene, aparecerá. Y como leíamos en el Apocalipsis 6, 12 al 17, cuando la gente vea el gran juicio de Jehová, el gran juicio de Dios que viene para esta tierra, porque ya la gracia se acabó, la gente correrá a las mismas montañas y decirles: cúbrenos, por favor. ¿Para qué esperar eso, hermano y hermana? Vamos a orar y pidámosle al Señor perdón por nuestros pecados. Recibamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida el día de hoy. El Dios eterno. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, Señor, pidiendo perdón por nuestros pecados. Límpianos con tu sangre. Derrama tu gracia sobre cada uno de nosotros. Señor, límpianos y séllanos con el poder del Espíritu Santo. Reconocemos nuestros pecados.
Sabemos que no podemos nada sin ti, Señor. Perdónanos y límpianos con tu sangre. Escribe nuestros nombres en el libro de la vida. Te recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Y a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, que intercede ante ti, te pedimos perdón y límpianos con tu sangre. Recibimos el sacrificio de Jesús en la cruz por nuestros pecados. Te recibo, Señor, como Señor y Salvador de mi vida. Te entrego mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y, Señor, y cuando esa trompeta suene, acuérdate de mí cuando vengas con poder y gloria. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, por la fe en Jesús, recibo mi salvación y recibo mi perdón de pecados a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y por la sangre del Cordero de Dios soy limpio de todo pecado. Te recibo y te entrego mi vida. Amén y amén. Gracias a Dios, mi amigo, mi amiga. Si usted hizo esta oración, créeme que la palabra de Dios dice que ahorita que estamos bajo gracia, bajo misericordia de Dios, el Señor nos ha perdonado, porque recuerde que Jesús está intercediendo por nuestros pecados ante el Padre. Y por eso en esta mañana, tarde o noche, a la hora que tú nos escuches, haz esta oración. Si ya la hiciste, por favor, te pido que me lo comuniques a través de este programa, ahí donde cuando lo estás escuchando, donde está la campanita, y me des un amén, para que también puedas no solamente compartir con otros de estos mensajes de la palabra de Dios, sino para que estemos listos para ese momento glorioso de su venida. Recuerde, mi amigo, mi amiga, que el Señor viene pronto, que el Señor está a las puertas, que el Señor quiere llenarnos de su gracia. Nunca, nunca te apartes del Señor. Permite que Dios sea el que gobierne tu vida, gobierne tu corazón, todo tu ser. Por eso, mi amigo, mi amiga, el Cristo viene y Él quiere que estés preparado para ese momento glorioso. Gloria al Señor. Que Dios te bendiga. Te saluda una vez más el Pastor Funes. Espero que este tema haya sido de gran bendición para tu vida. Y nos vamos a despedir como siempre nos gusta hacerlo, glorificando el nombre del Señor. Y vamos a escuchar un canto muy hermoso también del hermano Marcos Witt con la señorita Waleska. El tema se llama Temprano yo te buscaré. Busquémosle en espíritu y en verdad. Busquémosle como en realidad Él quiere que le busquemos, con un corazón honesto y sincero delante de Él. Que Dios te bendiga, mi amigo, mi amiga. Y nos estaremos escuchando, si Dios lo permite, a las 9:30 una vez más del sábado próximo en su programa Es por la Fe del Ministerio El Olam, el Dios Eterno. Que Dios te bendiga y que la gloria de Dios sea contigo. Bendiciones y que Dios te guarde y que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Reinando
amor y tu bondad, mi vida sostendrá. Mis manos alzaré, a ti me rendiré, hoy y para siempre quiero conocerte. Muéstrame tu gloria, paz de ti, deseo tu presencia, ante ti me rindo, quiero estar contigo, paz de ti. Queremos estar contigo. Cantamos juntos. Por pruebas pasaré, mas en tu amor persistiré. Tú has estado